Buenas noches, en este video vamos a hablar de temas puntuales como lo pide la actividad de lenguaje verbal, el no verbal y el lenguaje paraverbal. ¿Sí? Inicialmente vamos a tomar el tema del lenguaje verbal. Si hablamos del lenguaje verbal se caracteriza por utilizar el lenguaje escrito u oral, presenta un emisor, un receptor, un mensaje, un contexto, un canal y un código. Entonces, dentro de estos conceptos vamos a encontrar el emisor, que es quien emite el mensaje, es decir, quien habla o escribe. El receptor, quien recibe el mensaje, es decir, quien escucha o lo lee. Sí, aquí vamos a encontrar también lo que es un mensaje, como lo hablamos anteriormente, que es el enunciado, lo que se transmite desde el emisor al receptor, es decir, lo hablado o lo escrito, lo construido según un código lingüístico. Código. El código son sistemas de señales o signos que se usan para transmitir un mensaje, por ejemplo, el inglés, el castellano, el código Morse. Si hablamos de un contexto situacional, entonces vamos a hablar de un entorno donde se realiza la comunicación, ya sea el entorno físico o la situación. El contexto temático es todo tema en torno a lo que se organiza una situación comunicativa. El canal, vamos a hablar de un canal físico que establece la conexión entre el emisor y el receptor, eh, lo, lo cual pues va a ser un soporte material para que el que circula pues como tal el mensaje dentro de todo este tema de comunicación. A continuación voy a presentar un pequeño ejemplo sobre la comunicación verbal. A continuación, pues vamos a continuar hablando del siguiente tema, que es el lenguaje no verbal. Entonces tenemos que recordar que el lenguaje no verbal no tiene cada vez más importancia dentro de la sociedad actual, ¿sí? Ya que es cerca de un 60 al 70% de los comunicados se realizan de manera no verbal. Si hablamos de los movimientos de la cabeza, la expresión corporal, la orientación de la mirada, el parpadeo, las expresiones faciales, los gestos corporales, señalar con el dedo, muecas y otras formas de lenguaje no verbal. ¿Sí? Dentro de estos lenguajes no verbales los podemos clasificar dentro de varios aspectos, como está el tema kinésico, ¿sí? Que corresponde a los movimientos faciales y corporales. La proxémica, que se relaciona con la concepción, la estructuración, el uso del espacio, relación con la distancia que se establece entre los participantes del proceso comunicativo. Las señales, que son como la representación de un referente por un acuerdo social. eh, si ponemos un ejemplo, puede ser por lo menos el color negro cuando de pronto se utiliza el tema de un luto, sí, podemos hablar de esto. Entonces están los lenguajes gráficos, que son lenguajes escritos donde se utilizan imágenes para representar la realidad. Sí, por ejemplo, algo de el lenguaje gráfico podemos ver los jeroglíficos. Está el lenguaje musical, sí, que entonces dentro del lenguaje musical vamos a encontrar la música en otra manifestación de la comunicación no verbal. Las melodías no necesariamente deben ir acompañadas de una letra para crear un ambiente, como lo vemos en el fondo del video. Los efectos sonoros, está por ejemplo que transmiten una emoción muy diferente de los de una balada, ¿sí? Entonces, si comparamos por lo menos los efectos sonoros del rock con la balada, entonces van a ser totalmente diferentes. Se usa la música para el cine, el teatro y la televisión, y estos son reflejados de forma anímica. Correcto. Nuevamente, como lo hicimos en el anterior ejercicio, entonces vamos a ver un pequeño ejemplo de el lenguaje no verbal. Vamos a continuar entonces hablando del siguiente tema que veníamos pues tocando ya por último, que sería el lenguaje paraverbal. ¿Sí? Este tipo de lenguaje tiene la doble función de mejorar la comprensión del lenguaje verbal y favorecer la manifestación de sentimientos, emociones y actitudes del que habla. El lenguaje paraverbal se compone de una serie de características que complementan el lenguaje verbal. Dentro de ellas encontramos el volumen, el ritmo, el tono de la voz, las repeticiones, enlaces, sonidos y los silencios. Entonces allí pues influye en una regulación de la conversación,
¿sí? Expresando la invitación a participar en ella a través de la elevación del tono al acabar pues el turno propio. En los silencios que instan al entrevistado al hablar, en mostrar deseo pues de intervenir o otro tema ya directamente. Si los elementos paraverbales, entonces tenemos elementos paraverbales acompañados de la expresión lingüística y entregan el receptor claves que van más allá de lo verbal, pero lo complementan. Dichas claves posibilitan al oyente la interpretación del significado, el mensaje con mayor precisión. Además, pues dentro de ello tenemos los elementos paraverbales del lenguaje oral, que son la entonación, las pausas, los énfasis, es decir, aquellos recursos que nos permiten decir algo en tono de pregunta, de exclamación o de afirmación, en un tono irónico o convencional. Entonces, expresar un silencio o interrupción, indicar el cambio de los interlocutores, ¿sí? Eh, Algunas funciones paraverbales tenemos dentro de ellas como es motivar al receptor, permitir que el otro procese la información, señalar un proceso comunicativo dentro de, pues, dentro de estas funciones, indicar el cambio de turno en los hablantes y manifestar sentimientos. Esto ha sido como los tres temas que se han tocado dentro de la última actividad que es solicitada. eh, y pues espero que haya de pronto aclarado pues algunos temas y se hayan presentado pues de manera clara. De todas formas, recuerdo mi nombre es César Velázquez, soy estudiante de psicología de primer semestre. Este video se realiza directamente para la materia de procesos, eh, y toda la parte comunicativa que nos quiere dar la universidad en este tema. Entonces, muchísimas gracias y espero pues que les haya gustado.